voto. Saludos al abogado César Bartelotti, él es máster en análisis político. En estos días, desde el lunes, estamos revisando y tratando de entender qué pasó en el proceso electoral, cómo cambiaron de manera tan rápida las cifras de un primero y segundo en los primeros días, pasó a otro segundo en la mitad del proceso y a dos más en las dos últimas semanas. Así que, ¿a qué cree César que se debió la volatilidad de la intención de voto, de la simpatía de los votantes que, como lo dijo hace un momento Álvaro Marchante, primero estaba segundo Yacu, después estaba segundo Otto, después estuvo segundo Topic, me parece, ¿no? Y luego terminó siendo Daniel Noboa. ¿Qué pasó? Para ti, para Omar, para Norris y por supuesto para quienes nos escuchan. A ver, varias explicaciones puedes tenerlas. La primera de ellas y la más importante es que aquello que fue volátil fue el segundo lugar. Y creo que es lo primero que hay que analizar. Porque en ningún instante, contrario a lo que muchas personas dijeron en redes sociales del correísmo, se quedó lejos de la posibilidad de llegar a segunda vuelta. De hecho, yo creo en realidad que en ningún momento hubo la posibilidad cierta, por así decirlo, de que el correísmo se quede sin la posibilidad de ganar la primera vuelta. Entonces, dado este escenario, tienes que analizar que el voto volátil, que fue el que tú acabas de mencionar, es efectivamente este segundo, y que se debió a varios escenarios. El primero de ellos, que la gente no tenía un voto duro. El candidato o los candidatos no tenían, con excepción de la candidata correísta, un voto duro per se, un voto duro propio, un voto duro que nazca de la convicción de la gente en torno a ellos, sino que era la suma de muchos votos blandos, es decir, de muchas personas que habían escuchado a un candidato, les resultaba atractiva su propuesta y consecuentemente empezaban a apoyar. Dado que no había voto duro, el voto blando se volvió voto blando a favor de cualquiera de los que estaban segundos, a favor de Yacu al principio, a favor de Otto después, que tiene un movimiento, digamos, lineal, se mantuvo durante un buen tiempo. Y después son evidentemente estos dos hechos. Yo creo que la muerte de Fernando Villavicencio es la que realmente patea el escenario electoral antes que el debate, y lo voy a explicar en un ratito. Porque en ese momento la ciudadanía se pone frente a una disyuntiva enorme. Si a un candidato presidencial lo matan, con respaldo y resguardo policial, con un operativo de la fuerza pública de su cuidado, para mí, que soy un paisano común, y en mi caso sí paisano en Quito, porque ustedes saben que soy de Atacunga, así que en mi caso sí paisano en Quito. Para mí, que soy un paisano común, ¿qué me puede pasar? O a mí, ¿qué me puede pasar? Y es ahí en donde la gente empieza a buscar una solución respecto a la seguridad. Solución respecto a la seguridad que después va tomando una forma interesante. Tienes el golpe de Jan Topic, que finalmente era el candidato que te hablaba de la mano dura. Sale este video de Jan Topic diciéndoles a los delincuentes, hasta el 20 de agosto tienen, porque el 20 de agosto que voy a ganar, además en primera vuelta, que era la idea de Jan Topic, los voy a encarcelar a todos, ¿no? Entonces la gente empezó a ver esta mano dura. Pero luego hay un momento que yo no lo identifico como el del debate, y aquí soy muy disruptivo con mis queridos colegas analistas y consultores. Mejor. A mí no me parece que el debate cambió la línea del voto. Me parece que el post-debate la cambió. ¿Por qué digo eso, querido Jimmy? Porque en primera instancia el debate, esas 3 horas de debate, no se las aguantó todo el Ecuador. Primer punto. Entonces no podemos decir, no obstante que haya tenido una audiencia bastante importante en comparación a los anteriores, que efectivamente el debate lo vio todo el mundo. Yo les confieso una cosa, ese día era el Aucas Liga. El Aucas Liga estuvo más entretenido que las primeras peleas de los 15 minutos iniciales, francamente. Estuvo bueno ese partido. Muy bueno, Sí, ¿cierto? Entonces, dado ese escenario, el problema que tú tenías era que como equipo de campaña tenías que organizar el postdebate para mandar mensajes concretos y precisos que tu candidato dijo en el debate y que podía llegar al elector y que podía llegar al votante, que es algo que Daniel Noboa hizo. Porque Daniel Noboa se preparó tanto para el debate, y él lo ha reconocido de esa manera, y creo que fue el único que se preparó para el formato del debate, que lanzaba ideas de 15 segundos.
Y la gente me preguntará, ¿y qué tiene que ver el tiempo? Sencillo, los videos de TikTok duran 15 segundos. Era en consecuencia urgente que los candidatos manden mensajes directos, frescos, fuertes, en 15 segundos para que puedan replicarse después. Entonces, en mi criterio, realmente lo que Daniel Noboa logra hacer es enganchar con la gente, no en el debate, no con la gente que vio 3 horas de debate, sino con esas personas que sin haber visto el debate estuvieron pendientes después de la reacción. ¿Después cuánto? 1 o 2 días. Daniel Noboa realmente empieza a crecer probablemente en el lunes al mediodía, finales de lunes y ya en el martes, cuando los mensajes corrían. ¿Y sabe cuál es el principal mensaje, querido Jimmy, que yo creo que hay que analizarlo como un fenómeno político? Durante 10 años de este país se pasó discutiendo respecto al Yasuní y Tetey. Y durante 10 años no entendimos absolutamente nada del Yasuní. Daniel Noboa en 15 segundos nos explicó por qué económicamente era mejor dejar el petróleo debajo de tierra. Y si ustedes ven el crecimiento de la línea del Yasuní respecto al respaldo que tiene con los jóvenes menores de 35 años, que integramos el 52% del electorado, y el crecimiento de Daniel Noboa, están correlacionados. Ese sí fue un fenómeno importante, porque además Daniel Noboa no fue, y voy con esto al título de nuestra entrevista, correísmo versus anticorreísmo, no era el candidato anticorreísta. Claro. ¿De dónde vienen los votos de Daniel Noboa? Yo voy a hacer un símil. Los votos de Daniel Noboa vienen de donde vinieron los votos de Yacu Pérez y de Javier Herbas en la elección pasada. ¿Por qué? Porque en la elección pasada, Yacu Pérez abanderó la causa ecológica que mueve a un colectivo importante, sobre todo menor de 35. Y Javier Herbas en la elección pasada, siendo el outsider, no con esto quiero decir que Daniel Noboa fue el outsider, me parece que el outsider fue realmente Ryan Topic, lo podemos conversar después. Siendo el outsider, logró conseguir voto joven. Hoy, ¿de dónde proviene el voto de Daniel Noboa? De este grupo que acabó apoyando el Yasuní 59-41, que acabó escuchando un mensaje coherente de Daniel Noboa respecto a eso, y de un grupo que quería un político diferente. La propia encuesta de Álvaro de Comunicaliza en algún momento analiza qué tipo de gobierno debería tener el país. Claro, y más del 40% de las personas dijeron que no sea ni correísta ni anticorreísta. Claro. César, perdona la interrupción. Perdona la interrupción. Sí, mira, ¿y cómo explicas en esos mismos días la subida de Luisa? Porque también ella, que venía en caída, casi en caída libre, se frena esa caída y tiene una recuperación que aquí la hemos ponderado. Jimmy, te voy a hacer una confesión. Desde el análisis post-debate, todos los medios de comunicación criticaron mi postura. Yo les había dicho que para mí 4 candidatos en el debate hicieron lo que sus estrategas les recomendaron, lo que sus estrategas les sugirieron. ¿Quiénes? Otto Sonnenholzner, que se mostró como el estadista del grupo, el que sabía de todos los temas, el que en consecuencia podía liderar un gobierno de transición como este. Jan Topic, que trasladó todo su mensaje a la seguridad y consecuentemente atacaba el problema principal. Daniel Noboa, que apareció como el niño inteligente del curso, el niño norio del curso, como decimos acá en la sierra, el niño con mensajes cortitos, mensajes prudentes, además que este golpe de imagen de usar el chaleco antibalas y una corbata roja, no se olviden eso, queridos colegas, que los colores además comunican evidentemente, y el rojo llama la atención, y además un chaleco antibalas llamó mucho más la atención. Y Luisa González, para mí Luisa González hizo lo que tenía que hacer en el debate: apelar al voto duro correísta. Ya lo hicimos, lo volveremos a hacer. Está la refinería, hubieron carreteras, hubo educación, hubo salud. Apeló al voto duro correísta. ¿Por qué apeló al voto duro correísta? Porque ya nos dimos cuenta en la elección seccional, querido Jimmy, que el voto duro correísta a nivel nacional está entre el 25 y el 28% del voto válido. Eso, sumado al voto o trasladado más bien al voto total, perdón, al voto válido, estás hablando más o menos de entre el 30 y el 34, más o menos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Luisa González en el debate?
recordó que es la candidata de Correa, recordó que es la representante del correísmo. Impidió además que Bolívar Armijos le quite votos, porque todos los votos de Bolívar Armijos nacían de la matriz del correísmo. Si eran 1, si eran 10 millones, todos nacían de la matriz del correísmo. Consecuentemente, lo que hace Luisa en el debate, y eso es lo que hay que analizarlo también, es apostar al voto duro correísta. Voto duro correísta que era suficiente para ganar la primera vuelta y pasar a segunda, pero que no es suficiente para ganar, evidentemente, la segunda vuelta. Esa es la recuperación de Luisa. Luisa lo que logra es hacer que el correísmo vuelva a votar por Luisa, se afiance el voto duro correísta, que más o menos ronda los 3.300.000 ecuatorianos. Voy a los números presidenciales, voy a los números de la Asamblea, que comparten valor absoluto, aunque no porcentaje, y finalmente con eso pasa segunda vuelta. Entonces no es que hay una recuperación formal del correísmo, creo yo, sino que lo que hay es un regreso a ver del correísmo, con algo que Álvaro acaba de mencionar hace 10 minutos, bueno, un poquito más de 10 minutos. El voto del correísmo, quien lo empezó a quitar fue el señor Jan Topic. Con quien compartían voto era con Jan Topic, no con nadie más. Y ese análisis que acaba de hacer Álvaro es importante, porque eso empieza a permitirnos entender por qué hubo la volatilidad del segundo puesto. Mientras Luisa recuperaba lo suyo, Jan Topic se estancaba, bajaba y Daniel Noboa crecía. Ahí está el segundo puesto. César, ¿cómo has estado? Omar Jaén te saluda, ¿cómo has estado? Hola, Omar, ¿cómo estás? Buen día. César, a ver, directo y a la vena. A ver, cae el correísmo con la muerte de Villavicencio porque en el país se dice Correa lo mandó a matar. No. Hablemos con las cosas como son. No. O sea, yo lo leo así. A ver, no. según Comunicaliza, tiene el gráfico de Comunicaliza, ayúdame, Noris, por favor. Aquí está. Lo vi, sí. Omar. Exacto, ya. Por favor. Estaba, a ver. Acuérdate que hay un voto importante, por favor. Claro. 40% justo el 9 de agosto. Justo el 9 de agosto el correísmo estaba en 40%. Hasta el día domingo, la llegada del debate, antes del debate, había bajado al 29%. O sea, perdió 11 puntos entre el jueves y el domingo. Continuó un descenso hasta el día martes y ahí se estabiliza en una meseta. Ya. Y ahí está lo meridiano. Asesinato de Fernando Villavicencio. Y bueno, por ejemplo, ayer salió, justamente con este gráfico salió Rafael Correa a hacer un análisis. Decía, mira, hasta el momento del asesinato nosotros tenemos oportunidad de ganar en primera vuelta. Estábamos encaminados a ganar en primera vuelta. Lo asesinan a Fernando Villavicencio y viene una debacle para nosotros que la que después del debate pudimos recobrarnos y superarnos. Según Correa dice, una semana más de campaña y capaz ganábamos en primera vuelta. Pero la pregunta es, en este pico, en esta levantada de Luisa, ¿será también porque ya el tema del asesinato de Villavicencio ya también comenzó a tener otros elementos? Por ejemplo, la policía, la declaración de los propios familiares de Fernando Villavicencio, que no apuntaban pues ante el correísmo, sino que le fueron a presentar una denuncia contra Guillermo Lazo, contra el capitán Zapata, contra Fausto Salinas. Entonces como que el debate y el foco de atención del asesinato de Villavicencio ya dejó de ser el correísmo y pasó a ser el gobierno de Lazo. Sí, no. A ver. Sí, no, Omar. A ver, efectivamente, en todas las mediciones el correísmo cae tras el asesinato de Villavicencio. Eso es evidente, y negar los números sería no saber leerlos. Sin embargo, yo no creo que el voto como tal cayó, sino su apoyo en la encuesta. ¿Cuál es la diferencia? Para mí creció el voto vergonzante correísta. Es decir, para que la gente nos entienda, muchas personas que te decían que iban a votar por Luisa, tras el asesinato de Villavicencio, dijeron, no sé, o voy a votar nulo, o todavía no he decidido. Porque en la misma línea, tú te vas a dar cuenta que el nulo y el blanco crecen, a la par que crece Topic, crece el nulo y el blanco. Entonces yo lo que creo que realmente pasó es que, a ver, no te digo que no perdió, porque evidentemente perdió, si llegó al 40 y terminó con 33, al menos perdió 7, así de fácil. Así de sencillo. Que en votos totales más o menos son... perdió tanto. Yo creo que en votos totales son... 34 para el 40. Ya, exacto, ya. Pero eso es en votos válidos, ojo. 40. Votos válidos, ¿no? Votos totales vienen a ser tipo 4 o 5. No, es que... Sí, a ver, en realidad lo que el correísmo necesitaba era 34% del voto total para tener el 40% del voto válido. Exacto. ¿Ya?
y no lo digo yo, de hecho, en algún momento Omar Maluk también lo dice, ¿no? Sí. Necesita el 33.8 para que sea el 40.1, algo así era el cálculo de Omar. ¿Qué es lo que pasa con el correísmo tras el asesinato de Villavicencio? ¿Pierde? Sí, por supuesto. Al menos 7 puntos. Pero sobre todo empieza a haber un voto vergonzante correísta. Yo no creo, en consecuencia, que la caída tras la muerte de Villavicencio haya sido tan grande como los números dijeron. Creo que hubo una caída, pero buena parte de esa caída, este pedacito de aquí, fue también voto vergonzante. Gente que no dijo que iba a votar por Luisa porque se escuchaba esto, ¿no? De que el correísmo es el responsable de la muerte de Villavicencio, Villavicencio era quien atacaba al correísmo, etcétera. Hubo un votante que quizás del voto blando correísta que empezó a pensarla y empezó a decir que no votaría por Luisa. Después, cuando ya los focos se mueven no necesariamente en el debate, Omar querido. Hubo otro hecho que conmocionó a este país el viernes de esa semana. Y es que Moisés Caicedo no fichó por el Liverpool. El viernes en este país ya no se hablaba de la muerte del señor Villavicencio, no se hablaba del debate del domingo, se hablaba de que Moisés Caicedo no había aceptado la propuesta de Liverpool. El trend topic del viernes fue Moisés Caicedo. Porque tenemos una mente volátil. Porque tenemos una mente que adopta el punto inicial del instante. Y es lo que creo yo que además, continúe el análisis anterior, pasó a muchos candidatos. Muchos candidatos no entendieron que la frescura de los temas es importante en campaña. Algo César, que la campaña de Daniel Noboa sí. Hola Norris, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y Chito Vera también ganó la pelea antes de las elecciones, sí, ¿no? Y evidentemente hay un apoyo y un discurso claro que ha hecho Chito Vera hacia Daniel Noboa. Claro. No, eso de alguna u otra forma, estos elementos de los que tú hablas que son muy sutiles y que a veces en la rapidez de una campaña y en la intensidad de una campaña se les puede pasar al equipo de campaña, ¿no? ¿Cómo hacer para que los dos candidatos que están ahorita en el balotaje o sus equipos entiendan que estas sutilezas son importantes al momento de conectar con este electorado que es volátil? Primero que todo, entender que esta segunda vuelta no es correísmo versus anticorreísmo. Yo creo que esa es la clave de esta segunda vuelta, Norris. Porque realmente el candidato que era anticorreísta no pasó a segunda vuelta. Tienes a un candidato que representa una tercera línea, una tercera visión ideológica. Alguien que no atacó en el debate ni a Luisa, ni a Topic, ni a nadie. Alguien que preguntó lo que tenía que preguntar y alguien que te explicó con datos lo que tenía que decir. Alguien que además es capaz de mandar mensajes de 15 segundos que son los efectivos en TikTok. César, y te voy a interrumpir ahí, porque también, ¿cómo hacer en esta segunda vuelta para que estos dos candidatos que ya están polarizados, si bien es cierto, Daniel Noboa no atacó a nadie en una primera vuelta, porque era una papeleta más grande, pero ahora va a tener de alguna u otra forma que confrontar, tal vez no atacar, pero sí confrontar y marcar una posición frente a Luisa González sin que eso moleste o genere ruido a ese electorado de que dijo, mira, se dedicó a proponer y no atacó? Exactamente haciendo eso, es decir, Daniel ayer en alguna entrevista en otro medio de comunicación comentó precisamente eso. Si a mí me atacan yo respondo, pero no por eso polarizo. Creo yo que ese va a ser su comportamiento. Ojo, me parece que nos enfrentamos a una segunda vuelta súper fuerte, a una segunda vuelta en la cual las acusaciones, sobre todo del un lado, pueden ser bastante importantes con la finalidad de ir desmotivando a ese voto. Con un elemento adicional, Norris, y que esto no pueden olvidarse los equipos de campaña. Dado que en esta segunda vuelta, en mi criterio, no es correísmo versus anticorreísmo, y que hace 20 minutos Álvaro acaba de decir que con quien compartí el voto el correísmo era con Jan Topic. Y ya salió a apoyarlo a Noboa. Sí, pero lo que pasa es que, Norris, acuérdate, los votos no son endosables. Claro. El hecho de que Jan Topic respalde a Noboa, el hecho de que Otto respalde a Noboa, no implica que los votantes de Jan Topic y de Otto se vayan a sumar. No es cuestión de sumar porque los votos no son endosables. Te voy a poner el mejor ejemplo de eso, querida Norris. Año 2009. Alcaldía de Guayaquil, Rafael Correa a la presidencia de la República, Jaime Nebot a la alcaldía de Guayaquil sin candidato presidencial. Tenían voto compartido, había gente que votaba por Correa para presidente y gente que votaba por Nebot para alcalde. Acá
Álvaro acaba de decir algo parecido. Había gente que inició pensando en votar por Luisa y después pensó en votar por Topic. ¿De qué forma? Después pensó volver a votar con Luisa. César, ¿de qué forma tú crees que este Lazo 2.0 que han querido, que quieren ya posicionar a Daniel Noboa, de alguna u otra manera él pueda despegarse de eso y proponer algo distinto? Escuché sus entrevistas ayer y decía una cosa es ser banquero, otra cosa es ser empresario. Pero, ¿cómo va a ser para desmitificar esto? En un minuto, César, tienes un minuto, hermano. Claro. Chévere, Jimmy. A ver, súper sencillo. ¿Cómo desmitificas eso? En primera instancia, mostrando las diferencias. Versus un Lazo que tiene muchas complicaciones, incluso de salud, tienes un Daniel Noboa capaz de recorrerse el país sin ningún problema, al puro estilo de Correa en su primera presidencia. En segunda instancia, tienes a un Daniel Noboa que fue capaz de cosechar sin partido, sin estructura y sin candidatos propios de muchas provincias, un bloque parlamentario y además un respaldo popular interesante. Y el más importante, los factores de diferenciación. Algo que Daniel Noboa dijo ya, oigan, pero yo el 52% de veces en el Parlamento voté con ustedes. Yo voté por la amnistía en contra de varios, o a favor más bien de varios de sus miembros. Consecuentemente, este tema del Lazo 2.0 a través de su propia presencia en primera instancia, a través de su acción parlamentaria previa y a través de las diferencias marcadas que pueden irse estableciendo en su accionar como legislador, se pueden ir desmitificando, por así decirlo. Gracias al abogado César Bartelotti, máster en análisis político. Muy interesante, César, muy amable. Que tengas un gran día, César. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jimmy. Un abrazo enorme para ustedes también. Saludos para Norris y para Omar también. Y para la China, que finalmente ya la conocí ayer. Bueno, gracias.